grabar. Bien, jóvenes, realmente es un honor que nuevamente podamos estar en esta tercera clase de la segunda sesión, en esta sesión por el cual podemos ir diciendo que el objetivo es organizar la didáctica, la enseñanza y aprendizaje. La cuestión aquí, la pregunta que siempre se ha hecho es que, pues, no cualquiera puede ser didáctica, siempre y cuando se tenga la formación adecuada y eso le compete a los educadores, en este caso los que están presentes aquí, que pues ya lo son, van a perfeccionar a través también de esta licenciatura, que es importantísima, la carrera de educación, sobre todo al punto de vista de cómo pueden ir organizando el propósito de la educación, que es lo que más falta en América Latina. Sea en México, en América Latina, en Belice, que también me han acompañado de este hermoso país de Belice. Es importante organizar la educación. ¿Por qué? Porque la educación es un acto universal. Eso es importante y no lo pierdan de vista de entrada. Muy bien, voy a proyectar también para que vayamos ya dando algunas pautas finales sobre esta sesión que dimos y sobre todo, claro, hicimos algunas anotaciones y acotaciones precisamente del ámbito de la didáctica. Y sobre todo, como les he comentado, como muy bien comentó, les he dicho de Brunner, sobre el tema de que la educación por descubrimiento en este mundo donde todo tiene respuesta, todavía se puede, pues, descubrir algo. Esa es la pregunta que podemos hacer. Claro, el descubrimiento está más que presente en la vida humana. Y recuerden esto, recordando este libro de La máquina del tiempo de Wells, no necesariamente lo mejor viene del futuro, a lo mejor está pasando en este momento. Entonces, eso es el planteamiento de esta sociedad occidental, como un punto de vista teleológico de que lo mejor vendrá en ese estudio del fin, pero puede ser que en este momento ya esté pasando la mejor versión de cada uno de los que están presentes aquí, que están llevando ya almas, van encaminando almas para el conocimiento de lo que es parte de esta vida, parte de este mundo, de este planeta, de este siglo. Por eso es lo que hemos visto, problemas de la vida educativa, ¿no? Entonces, como les he comentado, la didáctica de lo que es, porque hubo una didáctica tradicional, una escuela tradicional donde el docente tenía la respuesta a todo, el alumno iba a obtener esa respuesta. Ahora lo que se busca es que el alumno también aprenda a buscar esas respuestas a través del mediador que es el docente. A eso le llamamos educación por descubrimiento, que cada uno pueda ir encontrando pautas. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Pues en la misma actividad de la planeación didáctica se deben de ir encontrando los objetivos con el propósito de la propia materia. Eso es totalmente importante. Por eso, cuando ustedes me presenten su preproyecto de planeación didáctica, vayan buscando qué tipo de actividades le van a pedir a los alumnos, qué tareas van a dejar, qué investigaciones, qué búsquedas didácticas. ¿Para qué? Para que tenga significado, que ellos descubran por sí mismos que es importante encontrar algo que se está buscando, ese gran tesoro que es la educación. Como muy bien comentó Jean Delors, ¿no? La educación encierra un tesoro y eso es precisamente lo que no debemos de olvidar. Por eso es importante que en esta travesía de didáctica general del día de hoy, o didáctica, didástico, como se dice en griego, podamos ir encontrando verdaderamente aportaciones relevantes, por supuesto que sí, con el tema de la educación. Muy bien, prosigo. Sale pues, ya en esta diapositiva que vamos a observar, claro, no voy a estar leyendo la diapositiva, pero aquí viene precisamente una definición de lo que es la didáctica ya como descripción, no etimológica. La etimología lo sabemos, enseñanza y aprendizaje aquí es como una descripción y curiosamente, como les he comentado, es un tratado pedagógico. Es decir, las planeaciones didácticas van acorde también al momento, acorde al tiempo y acorde a las circunstancias de la educación. No podemos hacer una planeación para el pasado. Curioso, ya ese tipo de idea lo ha trabajado muy bien
y lo ha manifestado el profesor Richard Gerber en este libro que se llama Manifiesto por el Cambio, del profesor Richard Gerber. Decía él que hay planeaciones didácticas que ayudan al docente para formar alumnos del siglo XXI con escuelas del siglo XX para sociedades del siglo XIX. Esa es la dura crítica que hace Richard Gerber, porque aparentemente la escuela es como si fuera del siglo XX, ¿no? Como que quisiera formar a personas para el siglo XX, y no, es el siglo XXI. Por lo tanto, otra de esas características que hemos hablado de la planeación didáctica es que debe estar enfocado en estrategias para el futuro, estrategias competitivas, habilidades cognitivas, desarrollo totalmente horizontal y vertical del conocimiento, trabajo en equipos, elaboración de proyectos, elaboración de casos. Todo eso es importante que la vayan trabajando, no la pierdan de vista. Por eso se habla ese tipo de disciplinas que es la didáctica, para que lo tenga totalmente presente y no se vaya a empezar uno a entrar en este desierto extraño donde no se encuentra ningún significado de las cosas, ¿no? Entonces, hay que tenerla muy presente, ilustres, muy presentes. Muy bien, prosigo. Y también, claro está que ya hemos discutido, hemos argumentado que una de las grandes aliadas de la educación es la pedagogía, recordando que esa palabra surge en Grecia y la palabra en griego que se dice de pedagogías se puede describir de esta manera: paidagogos, paidagogos. Así lo ha comentado el propio Bowen, Jim Bowen, en este libro Historia de Educación Occidental, volumen 1 de editorial Herder, analiza toda la educación griega. Por lo tanto, esa palabra significa pedagogos, el que acompaña, el que guía. Pues, ¿a quién acompaña la pedagogía? A la educación, por supuesto, para llevar al buen puerto, que una escuela tenga un perfil de egreso. Lo vimos en diseño curricular y podemos decir, ah, tiene razón, profesor. Tiene razón, aquí los alumnos tienen chamba o entraron a una universidad, entraron a una buena preparatoria, se están formando, es una señal inequívoca que se está haciendo bien la estrategia de aprendizaje. Pero curioso, no se les olvide, los rastros, la historia, la esencia de la pedagogía tiene pues orígenes de esclavitud, así como lo escucha. Si ustedes tuvieran una máquina del tiempo, si tuviéramos una máquina del tiempo, los acompañaría a todos, nos fuéramos al siglo V antes de Cristo a un mercado ateniense. Y ahí en ese mercado había como subasta. ¿Qué se estaba subastando? Esclavos. Muchos eran vendidos por sus padres. Recuerden que en esa época existía lo que se va a llamar paterfamilia. El papá tenía el dominio, tipo como Arabia Saudita, Turquía, algunos países donde los papás son islámicos, no tiene voz la madre, etcétera. En esa ocasión, paterfamilia, si tenía la necesidad de, pues, económica, pues vendía a su hijo, a su hija por un año, por 2 años como esclavo, el pater familia. Otros esclavos eran capturados en batalla. Recuerden que en el siglo V había guerras entre los mismos atenienses, entre los mismos griegos. Espartanos eran griegos, atenienses eran griegos, entonces habían pleitos entre vecinos durísimos. Y también habían persas, habían sin fin de hasta judíos. Bueno, en esa época, pues todavía no se había dado el periodo helenístico, ¿no? Pero más adelante también hubo esclavos judíos a partir del siglo II de nuestra era. Pues eso eran los esclavos que se subastaban, estaban encadenados. Y los esclavos que valían más, dracmas, era la moneda que se utilizaba en esa época, dracmas, eran los que enseñaban, los que sabían, los que conocían. A eso se le llamaban pedagogos. Curioso, ¿no lo creen? La pedagogía tiene origen de esclavitud. Eran personas esclavas que eran los que educaban a los hijos de los señores de la casa donde vivían. Claro, no recibían nada, pero con que pues educaban era una forma de trascendencia. Un claro pedagogo de esa época, claro,
vivió ya siglo después, siglo II de nuestra era, se llamó Epicteto. Epicteto fue un esclavo, pero fue pedagogo. Lamentablemente quedó cojo porque su dueño lo golpeaba tan fuerte. Eso a veces es el problema. A veces hay gente inepta que envidia la inteligencia de otras personas, por supuesto que sí. Por lo tanto, no se les olvide, la pedagogía tiene orígenes de esclavitud. Qué curioso, ¿no lo creen? Qué curioso es todo esto. Pues bien, la pedagogía, que ahorita es libre ya, antes era esclava, ahorita es libre, pretende que pueda acompañar a la educación para que entre a buenos campos de cultivo de la mente humana. A eso le llamamos planeación didáctica. La planeación es una herramienta pedagógica por el cual se organiza la educación y el propósito del docente para enseñar en un tiempo determinado, porque así como lo escuchan, hay un tiempo finito, no infinito. Entre más largo se puede alargar la planeación didáctica, es muy peligroso. Se debe de segmentar los tiempos. Y lo que hace un docente en escuelas públicas también. Se debe de segmentar en semanas, en meses, pero no hace una planeación de un solo calibre, tiene que ser segmentado. Y ustedes deben de pensar eso. ¿Cuánto tiempo va a durar su materia que van a impartir en esta planeación didáctica? No se les olvide el análisis que debe de hacer un educador. Ustedes que son especialistas en educación es eso, el tiempo. Tienen que apelar al tiempo, que una planeación tenga un tiempo finito, no infinito. ¿Por qué? Porque se pierde los objetivos planteados desde un principio. No lo pierdan de vista. Muy bien, prosigo. Ok, perfecto. Y claro está que después de todo esto, de esta travesía, eh, aquí curiosamente va de la mano con el tema de la artesanía, así como lo escuchan, artesanos, canteros. Y curiosamente, el tema, por ejemplo, de la propia enseñanza tiene que ver con una acción de ser un molde, ¿no? Como de dar figura, como que quitar el exceso de barro, el exceso de cantera. Pues precisamente en este texto que les compartí de didáctica, dice que un docente es un artesano, un docente es un artista. Tiene razón, porque ¿se acuerdan que les platiqué el libro de Jesús Palacios? La cuestión escolar, críticas y alternativas de la editorial Coyoacán, decía Jesús Palacios que el objetivo de la educación es corregir defectos. Y aquí el objetivo de un docente, ¿qué es? Quitar defectos. Cuando entramos a la escuela llevamos muchos defectos, ¿no lo creen? La forma como hablamos, cómo nos expresamos. Si uno es joven, dice muchas groserías, no dices, por ejemplo, ti, 3 puntos suspensivos, te recuerdan a tu madre todos los días, ¿no? Y uno dice, oh, gracias, me recordaste a mi mamá, ¿no? Un ejemplo. Pero la educación es eso, corrige los defectos. Y curioso, el docente es un artista. ¿Por qué? Porque va encontrando en ellos esos excesos, va encontrando en el alumno exceso también de muchos vicios y va quitando lo que sobra en él y va dando la mejor versión de una persona. Fíjense qué curioso que comenta la didáctica esto, que el docente es un artista, es un cantero, es un constructor, es se podría decir, una comadrona. Eso lo tomó de Sócrates. Sócrates fue un docente errante, fue un docente del ágora, de la plaza pública, que por cierto, muy feo, estaba muy panzón y narizudo, estaba muy cabezón, andaba descalzo porque era pobre. Usted me puede decir, profesor, ¿cómo que era pobre? Sí, un docente no es rico, perdón, creo que aquí nos acabamos de despertar del sueño dogmático. Una mala noticia del día de hoy, un docente no es rico. No, oye, profesor, ¿cómo me va a decir esto? ¿No? ¿Sí? Fíjense, recuerden que en esa época, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, Sócrates, que él decía que un docente era pues, un partero, ¿no? Que ayudaba a parir. Sócrates andaba descalzo. ¿Por qué? Porque un docente en esa época, siglo V, no cobraba por enseñar. Los alumnos le llevaban
al docente lo que podían. Oye, profesor, te traigo este caldito de gallina, te traigo, profesor, esta despensita. Imaginen nada más si se aplicara en este momento, ¿no? El profesor Horacio, no sé, tenga, profesor, le traigo aquí 2 kilos de azúcar, 1 kilo de frijol para que sobreviva, pues sí, porque las ideas no te Las dan de comer. manzanitas Ándale, sí, pues con las manzanas. ya si se quiere ver muy, muy fino el ilustre Horacio, profesor, le traigo aquí un caldo de pescado para que pueda comer este fin de semana. Muchas gracias. No, y claro, ya, si ustedes, por ejemplo, analizan la muerte de Sócrates, en este libro La República, se va a dar cuenta que antes de morir Sócrates le dice a uno de sus alumnos, ve y paga el gallo que debemos, es decir, Asclepio, que era el dios de la medicina en esa época, pero debía un gallo, es decir, alguien me prestó un gallo y me lo comí, entonces paga la deuda que debemos, ¿no? Eso es lo que decía Sócrates, un docente no ganaba nada, se dan cuenta, un docente andaba descalzo. Ahora dígame, ¿un docente sigue ganando lo mismo? Usted me puede decir, profesor, pero no, no es posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el docente siempre será un acto, siempre un docente tendrá en sus manos la revolución, así como lo escucha. Un docente tiene un arma muy peligrosa, muy fuerte, muy latente, que es la educación. La mejor arma poderosa que pueda tener una sociedad es la educación. Si un pueblo, una comunidad, una sociedad, una ranchería se educa, puede obtener grandes poderes. Por supuesto, la forma de transformar su realidad. ¿Y cómo se da eso? A través de una secuencia lógica y ordenada, como es una planeación didáctica. Por lo tanto, Sócrates decía, un docente tiene que tener una característica. ¿Cuál es? Tiene que ser partero. ¿Qué hace una partera? A través de esos brazos muy fuertes de la partera. ¿Por qué debe ser fuerte la partera? Porque el parto es doloroso, es muy tardado y también requiere movimiento. Así es la educación. La educación lastima también, por supuesto. El que se educa se lastima a sí mismo. ¿En qué forma? En el despertar. Cuando uno despierta de la ignorancia que estaba viviendo, de ese tipo de tinieblas de la ignorancia, sabes qué es la realidad, te das cuenta de que te han estado mintiendo y a veces es doloroso conocer la verdad, por supuesto. Y también es un acto peligroso la educación. Ahora les pregunto aquí, ilustres especialistas en educación. ¿Ustedes están dispuestos a tomar esta arma tan fuerte en sus manos y transformar la vida y las almas de las personas? Claro que sí. ¿De qué forma, ilustre Horacio? Eh, Contribuyendo principalmente en valores, que desgraciadamente ahorita ya los valores están muy bajos, pueden tener conocimiento de matemáticas, física, etcétera, pero por desgracia los valores están decayendo, están ahí, pero como que ahorita con los niños cristales que les llaman, ya ahorita está cañón, está cañón. En efecto, ilustre profesor, vemos también ciertas características de esta sociedad, por ejemplo, sociedad de cristal, como se le ha llamado, como dice muy bien el profesor Horacio, donde no toleran, es decir, no toleran una crítica, pero menos van a tolerar el fracaso de la vida. La vida está, ustedes lo saben, la vida está constituido también por fracasos, ¿no? Hemos llegado aquí también a esta instancia. Ustedes, por ejemplo, ya van a ser especialistas, ya lo son en este momento, pero van a adquirir conocimiento un poco más. Nuestra vida no es todo ha sido de la maravilla, sino está también a través de grandes batallas, a través de grandes luchas y derrotas. Y si uno no tolera la derrota o el fracaso, pues estamos perdidos porque en algún momento vamos a fracasar. Y eso no quiere decir que sea mi postura luterano, calvinista, nada de eso. Eso es lo que constituye la vida. Y lo comenta muy bien el profesor Horacio. Hay una razón instrumental, viajes espaciales, se quiere ir al planeta Marte, se quiere ir al centro de la Tierra, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo estamos en el cuidado humano? Estamos mal. Crímenes, delincuencia. ¿Por qué? Porque al parecer hasta este momento,
y se lo digo con causa, la ciencia va en otro camino y la escuela va en otro camino y la sociedad va en otra dirección, ¿no? Entonces se pretende que, por ejemplo, cuando se hable de ciencia, que se humanice también. O cuando hablemos de escuela, que se humanice las escuelas. Y eso es precisamente los grandes retos de este tiempo, humanizar la razón instrumental. Vemos grandes ejecutivos, grandes empresarios, pero de ética no tienen pero nada. Esa es una razón fría, fría y congelada. Aquí dice un apostillado, dice Ilustre Mateos, dice, hola profesor, compañeros. Por supuesto que estoy dispuesta a correr los riesgos por, aparte de estar en el camino de la educación, soy madre y quiero ver crecer a mis hijas con un mejor aprendizaje, un mejor entorno social. Totalmente ilustre, Mateos, tiene razón. Y es lo que estamos viendo, ilustre. Yo creo que la preocupación por los pequeños, porque encuentren un mundo ordenado, no caótico, como lo estamos viviendo, un mundo caótico en este tiempo. Pero curioso, hay como, y fíjense, eso ya lo hemos visto, todo lo privado se ha hecho público. Vean, por ejemplo, que andan manifestándose, destruyendo estatuas, etcétera, etcétera. Eso con el objetivo de que el sistema cambie y el sistema me cambie a mí. No se trata que un gobierno me venga a cambiar, no. El cambio inicia de mí en pequeños actos. ¿Y cuál es ese pequeño y gran salto y gran acto? La educación, por supuesto. Yo le tengo fe a la educación. Claro, una educación humanista, ilustre Mateos. Y claro, la preocupación es que los niños encuentren un mundo ordenado y lógico, no un mundo ilógico, donde a la piedra se le llame niño, donde a la mesa se le llame caballo y a un hombre se le llame mujer. Un mundo ordenado, dentro de la lógica, por supuesto. Ese es el mundo que queremos. Y eso es precisamente el mundo de la planeación didáctica, dándole un extracto, una claridad, por supuesto. Excelente apostillado, ilustre Mateos, el igual aquí Horacio. ¿Alguien más quiere comentar, ilustre, antes de despedirnos? Se quedaron dormidos. Despierte, compañero. Fíjate, aquí los está exhortando el profesor Horacio, pero con una ironía socrática. El profesor Horacio es Sócrates, ¿no? Profesor, yo quisiera comentar algo. Sí. Que como menciona mi compañero Horacio, en esta sociedad que vivimos ahora, los niños han perdido pues, por la educación a los maestros. Recuerdo que hace unos meses vi un video de un alumno que le golpeó a su maestra y y unos compañeros lo defendió. Y entonces me acuerdo que cuando nosotros, por ejemplo, éramos niños, bueno, en mi caso, era muchísimo respeto al maestro y a las personas. Y ahora creo que se está perdiendo y es algo que nos tenemos que enfrentar hoy en día que tenemos que, pues, merecemos respeto como maestros por parte de los padres de familia y los niños también. Por supuesto, ilustre Frida, lo has dicho muy bien. Tiene razón. Deduzco que uno de los grandes conflictos de esto lo que se está viendo, de que un profesor es como de lo mínimo. Esto precisamente indica este gran problema, es que no, hasta ahora, hasta este momento, no se ha clasificado correctamente cuál es la función de un docente, cuál es el rol de un docente, cuál es su protagonismo de un docente. Y no te quedas ahí, ilustre Frida, hace poco, ya tiene ya varios meses, donde se ha pretendido dar un seguimiento psicológico a los niños de escuelas públicas aquí en México y le preguntaron a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, si era necesario que hubiera departamentos psicológicos en las escuelas. Y decía ella, no, con los docentes es suficiente. Espérame, ¿qué me estás diciendo usted? ¿Cómo que con los profesores es suficiente?
Hay docentes especialistas en educación, pero no en psicología. ¿Qué me está diciendo? Eso lo que dijo esta señora y lo que tú estás argumentando, ilustre Frida, de la violencia hacia los docentes y la sociedad, ese es una prueba evidente de que no se conoce cuál es el rol del docente en una sociedad. Un docente no es el papá de un niño, un docente no es psicólogo, a lo mejor hay docentes psicólogos, por supuesto. Un profesor, ¿qué es? Es un especialista en educación, es un revolucionario cultural. Eso es el docente. Entonces, si encuentran desde la autoridad ese tipo de argumento, no, pues, listo, Dios mío, váyanse ustedes al demonio, profesor, ¿qué me está? Sí, ¿no? Y hemos visto manifestaciones docentes y todo eso se ha mezclado y la gente ve a un docente como que cualquiera puede dar clases, ¿no? Es decir, es un profesor, cualquiera da clase. Espérame, no es cualquiera. Vean ustedes la planeación, qué tanto trabajo hay que llevarla a cabo. Todo eso indica muchas cosas, ¿no? Excelente apostillada, ilustre Frida, sobre el tema de cuál es el rol del docente y el respeto también de la persona, el que está ahí, ¿no? Es difícil, porque el docente no solamente en este tiempo del siglo XXI no solamente debe de, no solamente debe de enseñar, tiene que cuidar su vida, tiene que enseñarle a los alumnos cómo evitar balaceras. Ahí en estos países en estos estados, perdón, del norte hay balacera, cómo cuidar la vida, luego tratar de no enojar al alumno, un buen de cosas terribles. No, vean, se está desvirtuando. Y uno puede decir, Dios mío, yo no nada más quería enseñar. Oye, profesor, aquí dice Amechali, dice, una clase muy satisfactoria y nutrida, profesor. Gracias, ilustre. No puedo hablar, solo estoy escuchando. Estoy en el trabajo. Le pido una gran disculpa. Sin ningún problema, ilustre. Ya sé que estás en el ágora. Y eso fue precisamente el objetivo de hoy, que también se diera una escucha activa, como decía Pablo Freire. Pues bien, recuerden esto y no se les olvide, ustedes tienen una gran responsabilidad de qué? Llevar la revolución, pero no revolución tipo Che Guevara ni estos miserables, no, una revolución intelectual, intelectual, por supuesto. No Díaz Canel, no, esos tipos son unos fanáticos. Aquí lo que se trata es un conocimiento, intelectualidad, transformación, mente crítica y como dijo Immanuel Kant, atrévete a pensar por ti mismo. Sapre aude. Bien, ilustres jóvenes, vayan trabajando su preproyecto de la planeación didáctica. Cualquier duda que tengan, me escribe con todo gusto. Yo los voy ayudando. Vamos y juntos caminando. Y que esta materia, en efecto, dé muchos semilleros de ideas para su tiempo. Muy bien, el día de mañana les comparto los videos como siempre y vayan dando pautas y espero sus trabajos ya para este domingo. Que la pasen bien, jóvenes, y si van a cenar, buen provecho. Buenas noches, profe. Bye bye, Buenas cuídense, noches. jóvenes. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego.